Hola. Me llamo Laura, tengo 27 años, y esta es la historia de cómo una sola acción que tomé en un instante cambió no solo la percepción que alguien tenía de mí, sino también mi propia vida. Nunca pensé que una simple camarera como yo pudiera marcar una diferencia tan grande, pero ese día descubrí que el valor no entiende de uniformes ni de cuentas bancarias. Trabajo en una cafetería de un barrio bastante concurrido, en una esquina transitada donde la mayoría de clientes son oficinistas, estudiantes o gente de paso. Siempre me gustó atender a las personas, aunque debo admitir que mi vida en ese momento estaba lejos de ser perfecta. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, con muebles viejos que había heredado de mis padres, quienes fallecieron cuando yo tenía apenas 17 años. No tuve más remedio que trabajar desde joven, y aunque había soñado con estudiar enfermería, la vida me puso en otro camino. Era un martes como cualquier otro, de esos en los que el café se sirve casi mecánicamente. Los clientes entraban y salían, algunos me saludaban con una sonrisa, otros apenas levantaban la vista de sus teléfonos. Yo hacía mi trabajo con eficiencia, pero también con cariño. Me gustaba pensar que cada taza de café podía alegrar el día de alguien. Ese pensamiento era lo que me mantenía motivada. Esa mañana en particular, entró un hombre distinto a los demás. Se notaba que no era del barrio. Vestía un traje caro, reloj de lujo y tenía esa seguridad en la mirada que solo da el dinero. Se llamaba Ernesto, aunque en ese momento no lo sabía. Solo lo vi entrar y pedir un espresso doble con voz firme, casi autoritaria. No era grosero, pero sí distante. Al dejarle el café, apenas me dedicó una mirada rápida. Lo curioso es que después de ese día, volvió varias veces más. Siempre pedía lo mismo, se sentaba en la misma mesa junto a la ventana y trabajaba en su computadora portátil. Con el tiempo, comencé a notar detalles, miraba su reloj cada pocos minutos, recibía llamadas tensas y a veces se pasaba la mano por el rostro como si estuviera agotado. Me preguntaba quién sería, pero no era mi asunto. Yo solo era la camarera. Hasta que llegó el día en que todo cambió. Era una tarde calurosa, el sol caía a plomo sobre la calle y la cafetería estaba llena. Ernesto estaba allí, en su mesa habitual, cuando escuchamos un ruido ensordecedor afuera. Un coche sin conductor, aparentemente en pendiente, rodaba cuesta abajo hacia la esquina donde una madre con su hijo pequeño intentaban cruzar. El niño, de no más de 5 años, estaba distraído con un globo, y la mujer luchaba por agarrarlo antes de que corriera a la calle. Recuerdo el grito de Ernesto como si fuera ayer. «¡Aléjate del coche!». Rugió con una mezcla de miedo y desesperación. Todos los clientes dentro de la cafetería se quedaron congelados. Algunos se levantaron de golpe, otros solo miraban con horror. Pero nadie se movió. Yo tampoco lo pensé demasiado, solo sentí un impulso dentro de mí. Dejé caer la bandeja que tenía en las manos y corrí hacia la puerta. El coche avanzaba cada vez más rápido. La madre estaba paralizada, abrazando al niño, pero claramente no iba a poder reaccionar a tiempo. No sé de dónde saqué la fuerza, pero corrí frente al auto y logré abrir la puerta del conductor justo antes de que impactara. Me lancé dentro, tiré del freno de mano con todas mis fuerzas y pisé el pedal del freno. El coche chirrió y se detuvo a pocos metros de ellos. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía escucharse el latido de mi corazón. La madre lloraba abrazada a su hijo, la gente en la calle aplaudía, y yo apenas podía respirar del susto. Mis manos temblaban, mis piernas también, pero había logrado detener el coche. Ernesto salió corriendo de la cafetería. Pensé que vendría a consolar a la madre, pero para mi sorpresa se detuvo frente a mí. Me miró con una mezcla de incredulidad y respeto que jamás había visto en su rostro. Era como si me viera por primera vez. ¿Cómo lo hiciste?, me preguntó, todavía jadeando. No lo pensé, respondí con la voz temblorosa. Solo supe que tenía que hacerlo. Él me observó en silencio unos segundos, y luego me dijo algo que jamás olvidaré. Creí que eras solo una camarera, pero acabas de salvar una vida. En ese momento comprendí que para él yo había sido invisible todo ese tiempo. Una más que servía café, una figura secundaria en su rutina. Pero esa acción cambió todo.
Después de aquel día, Ernesto comenzó a hablarme más. Descubrí que era un empresario importante, dueño de varias compañías, pero que llevaba una vida solitaria. Me confesó que había perdido a su esposa en un accidente años atrás, y que desde entonces había enterrado sus emociones en el trabajo. Quizás por eso me observaba tanto en silencio, porque en mí veía algo que había olvidado: humanidad. No sé cómo pasó, pero poco a poco comenzamos a compartir más que conversaciones en la cafetería. Un día me invitó a acompañarlo a visitar un centro infantil que financiaba. Ahí entendí que, detrás de su fachada de hombre duro, había un corazón roto buscando redención. Me conmovió ver cómo trataba a los niños, cómo se le humedecían los ojos al escucharlos reír. Con el tiempo, nuestra relación cambió. Ya no era él el cliente y yo la camarera. Comenzamos a ser amigos, y luego algo más. No fue fácil, porque yo siempre temía no estar a su altura. Él tenía dinero, yo apenas podía pagar el alquiler. Pero Ernesto me repetía una y otra vez: Laura, tú me recordaste que el valor no está en lo que tienes, sino en lo que haces cuando alguien te necesita. Hoy, mientras escribo esta historia, estoy segura de que ese instante en que corrí hacia aquel coche cambió no solo mi vida, sino también la suya. Porque me hizo creer en mí misma y le devolvió a él la fe en las personas. Si algo aprendí de todo esto es que uno nunca sabe cuándo llegará la oportunidad de demostrar quién es en realidad. Puede ser en un instante, en una decisión que parece pequeña pero lo cambia todo. Ese día, cuando escuché "Aléjate del coche", no solo salvé a un niño, también salvé a un hombre de su propia indiferencia, y me salvé a mí misma de pensar que mi vida no tenía importancia. Y esa, aunque parezca increíble, es mi historia.